Gregorio Cárdenas es el hombre que más vivió en Lecumberri. El Palacio de Lecumberri, actual sede del Archivo General de la Nación, fue una penitenciaría que se dice volvía locos a sus prisioneros. Fundada en el año 1900 bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz. El Palacio de Lecumberri, también conocido como el Palacio Negro, tenía frías y oscuras celdas, donde se encerraba a los prisioneros cuya conducta requería de ciertos correctivos drásticos. Por ley, la sentencia máxima era de 20 años en prisión, pero hubo un hombre que pasó más de 30 años en ese lugar. Su nombre era Gregorio Cárdenas Hernández. Él conoció, pues, la historia de Lecumberri mejor que nadie. La penitenciaría sería planeada para ser lo más organizada posible, con capacidad de contención para un aproximado de 800 personas en celdas individuales, con cargos de delitos comunes y de no mucha gravedad. No obstante, con el paso de los años, el perfecto funcionamiento que poseía se fue deteriorando, pues aquí llegaron a acumularse hasta 5.000 personas. Las celdas pasaron de contener a 1 hasta 5 más personas a la vez, con las únicas excepciones de aquellos privilegiados que gozaban de toda una celda para sí mismos y las áreas especiales donde se impartía la disciplina y otros correctivos. Además, de forma curiosa, existía alguna celda que fungía como zapatería y cafetería. Había veces que los días de visita general era imposible que cupiesen ahí los 5.000 reos con 5.000 visitas. Llegó a Lecumberri todo tipo de gente, de entre los que se destacan José Agustín, José Revueltas, Alberto Aguilera Valdés, David Alfaro Siqueiros, Ramón Mercader, Alfaro Mutis, Pancho Villa e incluso el cantante Juan Gabriel. Pero de entre todos los personajes, Goyo Cárdenas fue de los que más llamó la atención. Una historia absolutamente increíble y que no puede simplemente olvidarse. La historia del asesino de mujeres al que la Cámara de Diputados rindió homenaje una vez salió de prisión. Don Goyo, usted que conoció tan íntimamente a la población del penal, que convivió con todos los elementos, ¿qué porcentaje considera que era inocente? Su historia comienza cuando aún estaba en la tierna niñez, debido a que presentaba ciertas actitudes y comportamientos que en la actualidad son considerados en la vida e historia de otros asesinos seriales. Torturar y matar cruelmente a animales y mantener una mala, enfermiza relación con su madre, Vicenta Hernández. Los rasgos y características de un asesino en serie. Podemos ver que en su infancia tiene dos de estas grandes características. Presentaba enuresis y bajo control de esfínteres, y maltrataba a los animales. Eso para mí me indica que es una persona agresiva. Es una persona que tiene que ser atendida psíquicamente desde la infancia. Goyo logró destacarse por su alto coeficiente intelectual, siendo desde la educación básica un alumno de primera. Esto le valió que a los 27 años, mientras realizaba sus estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiera una beca por parte de Petroleros Mexicanos, Pemex, como reconocimiento y apoyo a su gran desempeño académico para que así pudiera concluir con sus estudios y eventualmente trabajar para la empresa paraestatal. Lastimosamente, terminaría sobresaliendo por la razón equivocada, pues un fatídico día de agosto de 1942 cometió su primer asesinato, aquel que le convertiría en el famoso Goyo Cárdenas. María de los Ángeles González, de 16 años, fue la primera víctima del homicida, y a quien le siguieron Raquel Martínez León, de 14, y Rosa Reyes Quirós, de 16. A todas ellas las violó, las ahorcó y las enterró en su jardín. Pero Graciela Arias Ábalos, de 21, su última víctima, era la excepción. Era especial para Goyo. Estaba enamorado. Decía, a ella la violó después de muerta. El padre de Graciela, un reconocido abogado, presentó un 3 de septiembre de 1942 una denuncia ante las autoridades respecto a la desaparición de su hija. El jefe del Servicio Secreto de la Jefatura de Policía, Leopoldo Treviño Garza, comisionó a los detectives Ana María Dorantes y José Acosta Suárez para iniciar las indagatorias. Investigando el caso, los agentes se dirigieron a la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudiaba Graciela, y último lugar donde se le vio con vida. Gracias al testimonio de los compañeros de Graciela,
se descubrieron que en la noche del 2 de septiembre, tras acabar las clases y bajo una lluvia torrencial, la joven subió voluntariamente a un vehículo, un Ford modelo 1939, con las placas B901, las cuales estaban registradas a nombre de Gregorio Cárdenas Hernández. De forma inmediata, los detectives se lanzaron al domicilio del dueño del vehículo, pero al llegar se toparon con que Goyo se les había adelantado. Solo encontraron a su madre, quien les dijo que su hijo se había vuelto loco la noche anterior, por lo que esa misma mañana decidió internarlo en el sanatorio del doctor Oneto Berenque, en Tacubaya. Los agentes sospecharon que todo eso se trataba de una fachada que el hombre trataba de crear. De todas formas, se dirigieron al sanatorio para investigar al sospechoso y realizar un interrogatorio, mismo que concluyó con Goyo confesando su crimen, indicando que había enterrado el cuerpo de Graciela en su jardín. Al día siguiente se acudió a la casa de Mar del Norte número 20 en Tacuba, siendo tras varias horas de excavación en el patio hallados los cuerpos de Graciela y las otras 3 mujeres. La policía determinó que las 3 mujeres ejercían la prostitución y descubrieron que Goyito era de hecho novio de Graciela. Gregorio terminaría siendo llevado a la delegación bajo arresto y redactando su propia declaración. Aceptó los cargos, aunque años después los negaría justificando que todo era una conspiración en su contra por parte de sus enemigos del sindicato petrolero. El doctor Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología mexicana, llevó el caso de Goyo Cárdenas y determinó que su condición de asesino se desarrolló a causa de una encefalitis en su niñez, misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso central. Además, el doctor Gonzalo R. Lafora, neurólogo, psiquiatra y neuropatólogo español, llevó a cabo un estudio de Cárdenas, tras el cual concluyó que padecía una epilepsia psíquica y que los crímenes habían sido cometidos durante estados crepusculares epilépticos, por lo que era inimputable. Cárdenas se mostraba ante el mundo como un hombre tranquilo y noble, lo que dejaba dudas sobre su culpabilidad. De manos tan escasas y escuálidas, de fuerzas pequeñas, porque nunca me dediqué a hacer músculo, se describió a sí mismo. Según el archivo criminal, el estrangulador no medía más de 1.72 metros y era de complexión extremadamente delgada. Es un acto patriarcal para encubrir el machismo, la misoginia, toda la violencia que hay entre las mujeres y, sobre todo, también lo veo como un acto de desesperación para hacer creer que en México se puede llevar a la rehabilitación social. Ya en el Palacio Negro, Gregorio le agarró gusto al estudio y en la biblioteca empezó a estudiar derecho, leyes, justicia penal y además que con el tiempo le permitieron comenzar a trabajar al interior de la cárcel, llevando casos de sus compañeros de celdas, a algunos de los cuales se liberó. ¿Eran frecuentes los crímenes en Lecumberri? Sí, cómo no, mucho, muy frecuentes. Cuando despertaba uno en la mañana, daba uno gracias a Dios de haber dormido y amanecido vivo. Los años pasaron y la progresiva decadencia de Lecumberri finalmente tocó su punto más bajo, con la llegada y eventual fuga del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, quien en 1976 escaparía por medio de un túnel que él mismo mandó a construir, dejando en ridículo al gobierno mexicano. Debido a lo anterior, el presidente Luis Echeverría mandaría cerrar la penitenciaría ese mismo año. Las instalaciones serían aprovechadas para convertirse en el Archivo General de la Nación. El cierre de la penitenciaría significó que todos los reos de las instalaciones serían transferidos a otros sitios. Sin embargo, hubo una excepción, y es que, tras permanecer 34 años en reclusión, Goyo fue liberado el 8 de septiembre de 1976, al ser indultado de sus delitos por el mismísimo presidente Luis Echeverría. Tras volver a caminar en las calles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Goyo recibió una invitación para presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde debido a su impecable comportamiento y sus estudios en prisión, fue ovacionado y aplaudido a rabiar y de pie por los legisladores, quienes vieron en el caso un ejemplo del funcionamiento del sistema correccional.
Incluso se rumoreaba que tenían planes para dedicarle una estatua en su honor. En la perspectiva de género, tenemos un concepto que se llama androcentrismo. El androcentrismo es un punto de esta visión masculina, en donde la historia, los conocimientos, la ciencia, está hecho desde el punto de vista de los hombres para los hombres, y en ese sentido, que tiene todo lo que se genera alrededor, sea para que gire alrededor de los hombres, la vida pública, privada, la ciencia, la tecnología. Entonces, la Cámara de Diputados por mucho tiempo fue y tuvo una mirada masculina. Entonces es un acto patriarcal demostrar desde esa época que los hombres violentos pueden cambiar. Tiempo después de salir de prisión, Cárdenas ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, hoy FES Aragón, de la UNAM, donde se tituló en Derecho en 1982, con la tesis Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. Su nuevo empleo le permitió conocer a su esposa, Gerarda Valdés de Cárdenas, con quien contrajo nupcias estando en prisión y con quien tuvo 5 hijos. Además de la abogacia, Goyo Cárdenas se dedicó a la pintura y a la escritura. Entre los libros que publicó destacan Celda 16, Pabellón de los Locos, Adiós Lecumberri, Campo de Concentración y Una mente turbulenta, libros que incluso fueron traducidos a otros idiomas. Gregorio Cárdenas Hernández fallecería por causas naturales el 2 de agosto de 1999 en Los Ángeles, California, donde fungía como abogado. Fue muy corta y tan insuficiente la capacidad de la justicia en México que después se le quiere reconocer como posibilidad de cambio, abriendo debate a lo que es la pena de muerte por estos delitos atroces. Pero aún en nuestras fechas vemos hablar de cadena perpetua o a una sentencia a muerte por este tipo de delitos en México. Aún no se ha realizado y siguen siendo un debate público, por lo que el derecho a la vida es mucho más complejo y que en este tipo de casos tendríamos que llevar los debates hacia una persona que quita la vida no puede ser sentenciado a lo mismo que cometió, sobre todo en este tipo de circunstancias. Muy buenas tardes, licenciada en Derecho Adela Morales Martínez. ¿Usted tiene alguna maestría, un diplomado? Así es. Ok, referente al caso de Goyo Cárdenas, le voy a hacer una encuesta y usted va a contestarla con lo que usted cree que sea necesario o crea pertinente, ¿ok? Ok, ¿conoce el caso de Goyo Cárdenas? Así es. ¿Cuál es tu opinión sobre el caso de Goyo Cárdenas? Principalmente haciendo un recuento de su historia, pienso que su problema viene desde el nacimiento, porque en realidad sí es una enfermedad. Si es una enfermedad, se puede decir que grave. Y se tiene que profundizar esto, porque él fue tan inteligente para hacer la manipulación de la gente que hasta le creyera que en realidad lo que él estaba haciendo estaba en lo correcto, que esa era su idea principal de él, que la gente creyera en él. Pero tenemos que ver algo muy importante, muy detalladamente. ¿Quién le cree a una persona como él? Sin agraviar a nadie, sin hacer menos a nadie. Las personas que puede ser que le crean son las personas que no tienen ningún conocimiento de la causa, o nada más aparentemente lo que ven, lo que escuchan, lo que oyen, lo que es el cultivo de la gente. En realidad, viendo, si hacemos un análisis de la gente que más o menos tenemos un conocimiento, no precisamente tiene que ser un académico. Si ese instinto que tiene, o al menos las mujeres, que tenemos un sexto sentido, que debería más bien muchos sentidos. Entonces,
para mí esta persona sí tenía un problema, en realidad sí tenía se puede hacer muchos estudios, avances para ver y diagnosticar. Aparte de ese preocupado, pudo haber tenido avances, porque él tenía desde el nacimiento. No sabemos en su infancia cómo lo trataban, cómo vivió, cómo se fue criado, qué le pasó, quién lo cuidaba, le daban cariño, le daban protección. Hoy día se dice que hasta dejar a un bebé con un pañal por varias horas, eso le causa una molestia en su ser, en su cuerpo, es un trauma porque es una molestia a un pañal que traiga sucio. Ciertamente, después de 3-4 horas te causa irritación. Entonces son muchos, tantos factores internos como externos. Internos desde su nacimiento, de su procreación, quién fueron sus padres, cómo vivieron con él. Pueden ser los internos. Externos en la vida social que él se creó. ¿Quién convivió con él? ¿Cómo lo vivió? A pesar de que él sí trascendió porque se preparaba. Pero yo considero que sí tenía, no varias. Ok. ¿Y cuál sería su percepción sobre el reconocimiento de la Cámara de Diputados que se le hizo a Goyo Cárdenas? De reconocimiento de que está enfermo o que fue una persona que hizo famoso su caso que llevó, ¿a eso se refiere? Exacto. Pues, meramente política, pero como una política de a voces para de alguna manera voltear a ver el caso que no tiene mayor importancia a los problemas que vive el país. ¿Por qué hacer algo que realmente el país necesita para un caso de una persona que hizo daño en cada momento de su época? Eso no es política lo que hace el gobierno. No le veo ninguna trascendencia de eso. Ok, muchas gracias por su tiempo y le agradezco el tiempo que se tomó para contestar mis preguntas en esta entrevista. Muchas gracias. Pobrecito.